Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén bien, aún a pesar de las circunstancias que nos rodean por este problema que enfrentamos con la epidemia del coronavirus. Yo doy gracias a Dios porque esta mañana, a pesar de estar en una situación tan difícil, podemos tener el tiempo, la disposición para buscar a Dios, hermanos. Es lo mejor que podemos hacer nosotros, y yo creo que todo México, hermanos. Pues en esta mañana, hermanos, vamos a abrir la palabra y los voy a invitar a ir al libro de Números. Vamos a estar en el capítulo 11 y vamos a hacer, voy a dar aquí voy a tomar como tema de referencia este texto para mi predicación. Repito, el texto es capítulo 11 de Números, del 1 al 30. Bien, hermanos, pues vamos a ir por partes y antes que nada, como introducción a mi predicación, pues quiero señalar que el tema del libro de Números es la confianza en Dios. Miren, hermanos, para el pueblo de Israel fue una lucha constante aprender a tener fe y confianza en las promesas de Dios, aprender que Dios cumple lo que ha prometido. Hermanos, Dios no le permitió a la primera generación del pueblo entrar en la tierra prometida precisamente porque no tuvieron fe en Dios. Dios les había prometido la tierra de Canaán a través de Abraham. Y en el capítulo 13 de este mismo libro, capítulo 13, versículo 2, Dios le dijo a Moisés que enviara hombres para que reconocieran la tierra de Canaán. Y pues fueron y descubrieron que, pues sí, efectivamente era una tierra en la que fluía leche y miel. Pero también descubrieron otras cosas que los llenaron de miedo, de desconfianza, de falta de fe. Dice el mismo capítulo 13 que había unas uvas tan grandes que tuvieron que cargarlas con una estaca sobre los hombros de 2 hombres. Pero no solamente descubrieron eso, sino también que era una tierra llena de gigantes. Y esto les desanimó a no entrar en la tierra. ¿Por qué, hermanos? Ellos pensaron que estos gigantes eran más grandes que Dios. Entonces Dios los castigó, Dios los juzgó, fueron sentenciados a vagar durante 40 años en el desierto, ¿verdad? Por su falta de fe. Y hermanos, el pueblo de Israel tenía que aprender a confiar y creer que Dios tiene el control, que Dios sabe lo que está haciendo y diciendo y que no tiene errores. Pero hermanos, esa lucha que tiene el pueblo de Israel, o que tuvo el pueblo de Israel, es la misma lucha
que tenemos nosotros como cristianos. ¿Por qué, hermanos? Miren, luchamos por creer que todo lo que Dios nos dice en su palabra es verdad. Y no solamente es verdad, sino para nuestro bien. Muchas veces nos metemos en problemas nosotros mismos porque creemos que sabemos más que Dios y que podemos manejar las cosas mejor que Él. Dios quiere en esta mañana, hermanos, hablarnos y decirnos que al igual que su pueblo de Israel, nosotros aprendamos a confiar más en Él que en nuestro propio razonamiento. Proverbios 14:12 nos alerta contra esto, hermanos. Dice textualmente, Proverbios 14:12, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hermanos, para ilustrar un poco más esto de la confianza que debemos tener en las promesas de Dios, hay una historia de un rey que estaba enfermo y llamó a su médico para que le diera un medicamento para su salud. Pero antes de que llegara el médico, llegó un mensajero con el rey para decirle que no recibiera ningún medicamento del médico porque él estaba involucrado en un complot para matarlo. No reciba medicamento alguno de manos del médico, decía la carta, es veneno. El rey agarró la carta y la escondió antes de la llegada del médico. Llegó el médico y le dice, Señor, confía en mí, este medicamento va a curar su mal. Yo confío en usted, dijo el rey. Sacó la carta al mismo tiempo que tomaba la copa y se la entregó al médico. ¿Qué es esto?, preguntó al rey. Léala, le dijo el médico. Su Alteza, yo soy incapaz de hacerle un mal. Lo creo, dijo el rey. Al mismo tiempo le mostró la copa con el medicamento vacío. Había mostrado de la manera más dramática su confianza total en el médico. Hermanos, de igual manera, nosotros, como hijos de Dios, debemos confiar en Él. Él quiere que nosotros, Dios quiere lo mejor para nosotros y ha prometido suplir todas nuestras necesidades, estar siempre con nosotros. Vamos a orar, hermanos, para entrar en el tema. Padre, pues gracias por su palabra. Ayúdenos, Señor, que esta mañana su palabra hable a nuestros corazones y que su Espíritu Santo nos ayude a obedecerla, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, miren, les voy a dar lectura del versículo 1 al 9 y aquí vamos a encontrar el primer punto de la predicación. Dice la palabra del Señor. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Bien, hermanos, vamos a tenernos un poco aquí en estos 3 versículos y vemos que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y los oyó. Murmuraron y se quejaron contra la voluntad de Dios.
murmuraron contra las circunstancias que los rodeaban. Esto provocó el juicio de Dios, o sea, el fuego. Y esto nos ayuda a nosotros a reflexionar en esta mañana, que nosotros debemos de tener mucho cuidado con quejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque el quejarnos, el rebelarnos contra la voluntad de Dios es pecado, y Él castiga de forma severa el pecado. Sus quejas, cuando dice la Biblia, es que se quejaron a oídos de Dios, significa que sus quejas fueron manifiestas y ruidosas, ¿verdad? Pero no solamente el pueblo se quejó ante las circunstancias que los rodeaban, sino dice el versículo 4 al 9, que se quejaron por no comer carne. Miren, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada ha sido sino este maná. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como una semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como de sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Entonces, hermanos, no solamente el pueblo se quejó a oídos de Dios, sino también sus quejas fueron por no comer carne. Bueno, y el pueblo se cansó de tanto maná que Dios le había dado, ¿verdad? Y bueno, hermanos, después de todo, ¿quién no se cansaría de comer en la mañana, en la tarde, en la noche? Maná, ¿verdad? Y no fueron un día ni dos, ¿verdad? Fue durante un año que el pueblo comió maná. El pueblo estaba insatisfecho, hermanos. El pueblo estaba descontento con lo que Dios le daba. Y como dice el versículo 5, ¿en qué pensaban? En el alimento que había en Egipto. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, los melones. Esto sí que era una memoria selectiva, ¿no? Pero hermanos, qué pronto olvidó el pueblo el costo de esos alimentos. ¿Cuál fue el costo, hermanos? El látigo de la esclavitud por 400 años. Eso se les olvidó, y lo que querían ellos era comer carne. Hermanos, nuestro descontento con lo que Dios nos da surge cuando no valoramos lo que tenemos, sino lo que no tenemos. El pueblo estaba descontento con lo que tenía, con lo que Dios le estaba dando. Ellos olvidaron los regalos que Dios les estaba dando. ¿Cuáles regalos, hermanos? Dios les estaba dando libertad. Durante 400 años el pueblo estuvo esclavizado a los egipcios, y Dios les había dado la libertad. Dios les estaba dando tierra nueva, hermanos. Y por otro lado, pues es fácil criticar al pueblo de Israel por ser tan insensatos. Pero reflexionemos, hermanos. ¿A poco no es cierto que a veces a nosotros nos pasa lo mismo? ¿No es cierto, hermanos? No le damos gracias a Dios por lo que Él nos da. Pensamos en las cosas que nos gustaría tener.
Hermanos, hoy en esta mañana no permitamos que nuestros deseos insatisfechos nos hagan olvidar las bendiciones que tenemos y que Dios nos da. ¿Cuáles bendiciones, hermanos? La vida, la salud, el trabajo, la familia. Hermanos, aquí tenemos la primera aplicación. En lugar de quejarnos ante Dios, oremos para que nos ayude a confiar en que Él cumple sus promesas. Fíjense, no solamente el pueblo se quejaba, sino que el pueblo contagió a Moisés, porque Moisés también empezó a quejarse ante Dios. Vemos en el versículo 10 al 15 las quejas de Moisés, pero no solamente se quejó. ¿Saben una cosa? Moisés dudó de la omnipotencia, del poder de Dios. Moisés sufrió un ataque de incredulidad, porque pensó que Dios no tenía el poder para alimentar al pueblo en el desierto. Vamos a ver. Versículo 10 al 15. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra a la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para todo este pueblo, para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo, danos carne que comamos? Yo no puedo solo soportar a todo este pueblo. Me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces vemos aquí que Moisés se contagió del pueblo y empezó a quejarse. Miren, hermanos, cuando Dios llama a Moisés en la zarza para que sacara al pueblo de Israel, ¿cuál fue la actitud que tomó Moisés? ¿Cuál fue? Vamos a buscarlo, mire, vamos a Éxodo un momento, a Éxodo 10. Y él les dijo, wow, a ver, ¿estoy mal? ¿Qué? No es Éxodo 10. Éxodo 3:10, estoy mal en la cita. Ven, por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y que saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llevo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Me envió a vosotros. Hermanos, lo que yo quiero señalar es que Moisés tenía una personalidad,
temerosa. Él se sentía débil, se sentía incapaz de hacer este trabajo solo. Entonces Dios le dijo que no iba a estar solo, que le iba a ayudar. Vamos al capítulo 4, versículo 10-13, que dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Otra vez Dios le promete a Moisés estar con él en todo momento para esta tarea, para este trabajo. Moisés había presenciado el poder de Dios en milagros espectaculares, y a pesar de todo ello le faltó fe en Dios, al grado, fíjense, hasta dónde estuvo la falta de fe de Moisés, que mejor le dijo a Dios que le quitara la vida. En el versículo 15 encontramos, en el versículo 15 de Números, eso es lo que le dijo Moisés a Dios: si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, y si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces, hermanos, vemos que Moisés no tuvo fe, no tuvo confianza en las promesas de Dios. Pero no solamente eso, les decía, sino que también dudó Moisés del poder de Dios, de la fuerza de Dios. Vemos en el versículo 16 de Números al versículo 22 cómo se manifiesta la incredulidad acerca de del poder de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 a pie es el pueblo, en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les baste? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar, para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Entonces Moisés no solamente se quejó también ante Dios, sino también fue atacado, fue alcanzado por un ataque de incredulidad. ¿Saben por qué? Porque dicen los versículos 21 y 22 que Moisés puso los ojos en lo externo, puso los ojos en el hombre, puso los ojos en medios externos. Para darles de comer a más de 600,000 personas, Moisés
dudó de la omnipotencia de Dios. Es decir, dudó del poder de Dios. Y Moisés cometió el error que cometieron los discípulos cuando alimentó a 4,000 gentes. Esto lo encontramos en Mateos 15, 32, 33. Los discípulos le dijeron cuando Jesús les dijo que les iba a dar de comer a tanta gente. Y miren que en el capítulo 14 de Mateo, Jesús ya había alimentado a 5,000 gentes. Pero los discípulos le dicen, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Pues lo mismo, Moisés se sintió frustrado, tuvo miedo ante la imposible tarea de alimentar a tanta gente, dudó de Dios. Hermanos, hemos de acercarnos a Dios con fe, no dudando nada. Hemos de creer que Él ha prometido que nos ama, que nos va a cuidar y que nada es imposible para Él. Hermanos, si dudamos del poder de Dios y de su bondad, hermanos, una cosa es segura, fracasaremos. No tendremos la estabilidad en las pruebas. Por momentos estaremos calmados y confiados en sus promesas, y al siguiente momento sentiremos que Él se ha olvidado de nosotros, que Él se ha olvidado de ser misericordioso. Si pensamos y actuamos así, seremos, como dice Santiago, como las olas del mar, echados de un lado para otro. Hermanos, aquí viene la segunda aplicación. Confiemos en la omnipotencia de Dios. El poder de Dios nunca se debilita, hermanos. Él todo lo puede. Dios es un Dios de los imposibles, hermanos. Y ahorita que estamos pasando por una situación tan difícil como país, donde pues los científicos, el gobierno ha anunciado una situación grave, nosotros, hermanos, debemos obedecer al gobierno porque eso dice la palabra. No debemos desafiarlo. Debemos guardarnos y cumplir lo que ellos han dicho acerca de no salir, de no reunirnos muchos, de no abrazarnos, de no saludarnos de mano. Pero nuestra confianza, hermanos, está en nuestro Dios omnipotente. Nuestra confianza debe estar siempre en Dios, que ha prometido que nunca nos va a dejar, que siempre nos va a sustentar, ¿verdad? Vamos al Salmo 91, hermanos, por favor. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y darga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad en medio del día, que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hermanos, hoy en este tiempo de crisis, de situación difícil como país, debemos de confiar y de estar recordando
estas promesas que encontramos en el Salmo 91. Otra vez, hermanos, confiemos en la omnipotencia de Dios. Todo lo puede, su poder no se pierde, hermanos. Vayamos para terminar con que Dios a la final le da la provisión al pueblo. La provisión de Dios para su pueblo. Y regresemos otra vez a Números. Dice el versículo 16: Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y allí esperen conmigo. Versículo 20. Bueno, desde el 19: no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Nos saltamos hasta el versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si cumplo mi palabra o no. Versículos 31 y 32. Vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Y aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, hirió a Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Hermanos, Dios ha prometido suplir nuestras necesidades. Pero al igual que Moisés, hermanos, nosotros a veces miramos en dirección del hombre. Dios no necesita la ayuda del hombre para cumplir sus promesas. Y eso fue lo que hizo Moisés al pensar que sí iban a matar los bueyes y sí iban a pescar peces. Dios, para cumplir sus promesas, no necesita la ayuda de nadie. Él es poderoso. Para Él nada es imposible, hermanos. Nosotros también, hermanos, a veces miramos en dirección del hombre para hacer lo que Dios ha prometido que hará. Tenemos que confiar en Él, a tener fe en que Dios no es hombre para que mienta, hermano. En el versículo 20, Dios le hizo una promesa certera a Moisés, que durante un mes él iba a alimentar a la gente en el desierto, y Moisés no lo creyó. Hermanos, Dios siempre cumple lo que promete, porque Él es omnipotente, porque Él todo lo puede y nada es imposible para Él. Él no necesita la ayuda de nadie. Entonces, hermanos, es fácil darnos cuenta del error que cometió Moisés. Sin embargo, con cuánta frecuencia nosotros hacemos lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros recurrimos al hombre para que nos ayude a cumplir
las cosas que necesitamos o que nos den las cosas que necesitamos. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenemos ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Qué importancia, miren hermanos, aquí encontramos la promesa de la presencia de Dios, su presencia divina está con nosotros. No te desampararé ni te dejaré. ¿Verdad? Josué 1:5. Vamos a ver qué dice Josué 1:5, hermanos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuál es la promesa? Y esta promesa también Dios se la había dado a Moisés. Su presencia divina. Y se la da a Josué y nos la da a nosotros también como sus hijos, hermanos. Por un momento a Moisés se le olvidó esta promesa, la presencia de Dios en su vida. Hermanos, Él está. La presencia de Dios siempre va con nosotros cuando pasemos por diferentes pruebas. Y hermanos, todos los días enfrentamos situaciones difíciles. Sin embargo, hay que recordar que Dios ha prometido que nunca nos va a abandonar, que nunca nos va a dejar, nunca va a dejar de ayudarnos, si confiamos y tenemos fe en sus promesas. Si lo hacemos, hermanos, podemos ganar las batallas de la vida. Hermanos, la fortaleza para vencer nuestras necesidades en la vida vendrán de la fe y de la confianza que Dios está con nosotros y que no nos dejará solos. Confiemos en que Dios proveerá todo lo que necesitamos en esta vida, hermanos. 3 cosas quiere Dios que aprendamos en esta mañana, que la llevemos en nuestros corazones, hermanos. 1, en lugar de quejarnos con Dios por nuestras circunstancias, busquemos a Dios en oración para que nos ayude a confiar en Él, en sus promesas. Confiemos en que el poder de Dios no se debilita, hermanos. Confiemos en que Él es omnipotente, que todo lo puede y que nada es imposible para Él. Y confiemos en que Dios proveerá todo lo que necesitamos en nuestra vida, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra. Ayúdenos, Padre, en esta mañana a confiar en usted y no en el hombre. Padre, que en lugar de rebelarnos, de quejarnos contra su voluntad, lo busquemos en oración para pedir fortaleza, para pedir, Señor, y recordar que usted cumple sus promesas. Ayúdenos, Señor, a tener siempre presente en nuestras vidas que su poder, que su omnipotencia nunca se debilita, Señor. Que usted es el mismo Dios ayer, hoy y siempre, que no cambia, que usted todo lo puede, Señor. Ayúdenos a recordar que usted proveerá para nuestras necesidades, para todo lo que necesitemos en esta vida, Señor. Gracias, Padre. Amén.